Esto es con respecto al manejo entre uno y otro tipo de aborto. Hablábamos hace un rato de lo que es el manejo médico y el manejo quirúrgico. En el manejo quirúrgico tenemos lo que es el AMEU. En el AMEU es la aspiración manual endouterina. Para el AMEU lo que usamos es esto, miren. En la figura inferior vemos ahí una especie de jeringa grande. Es una jeringa grande, un enzima de émbolo que hace presión negativa al vacío. Se conecta a estos catéteres que se ingresan al útero. Esos catéteres lo que hacen es hacer presión negativa y un aspirado. El AMEU es un procedimiento que se puede hacer en gestaciones menor a 12 semanas. Tienen bajo riesgo de complicación, perforación. Sustancialmente son de costos muy cómodos, no requiere sala de operaciones, sino un ambiente, un tópico, con un personal que te asista y que sea, pues, ¿no?, entrenado para este propósito. No requiere anestesia general. Mínima necesidad de dilatación cervical. La cánula de plástico es semirrígida, no va a perforar, no va a hacer bloqueo para cervical. El equipo médico, estancia hospitalaria se va a las 2-4 horas y la alta hospital domiciliaria es rápido. Mientras que el legrado o dilatación y curetaje se hace en útero de más de 12 semanas. Complicación de riesgo, hemorragia, shock es alta. Costo es alto a las operaciones, que implica costo. Cureta metálica que la alegra, requiere de la mayor necesidad de dilatación cervical. Siempre se hace con anestesia general o regional. Hay equipo médico con anestesista, estancia hospitalaria mayor, más de 24 horas, alta misión, sí rápida, pero requiere ya una estancia. Como quiera que sea, el legrado es para úteros más grandes y el AMEO para úteros pequeños. El AMEO para una paciente hemodinámicamente estable que lo pueda tolerar, y el legrado para un útero grande o una paciente que esté inestable. En lo que respecta al manejo médico, hacemos del uso del misoprostol. El misoprostol va muy bien para estos casos, ¿no?, con un 94% comparable en efectividad al AMEU. Técnicamente es casi igual que el AMEU, en útero menor a 12 semanas. Y ahí tenemos, miren, estas indicaciones. Para un aborto diferido, ¿no?, 800 microgramos vía vaginal cada 3 horas por 2 dosis. Para un aborto incompleto, 600 microgramos vía oral por dosis única, 3 tabletitas juntas. El misoprostol viene en tabletas de 200 microgramos. El misoprostol más popular es el Cytotec. Hay varios misoprostol en nuestro mercado. Entonces ahí tenemos diversas posologías de misoprostol para interrupción del embarazo cuando hay alguna indicación médica, de repente un aborto terapéutico, o un aborto diferido, un aborto incompleto o preparación cervical para un aborto quirúrgico. Sí, porque también para un legrado uterino, donde el cuello uterino está cerrado, el misoprostol puede preparar el cuello uterino, haciendo que este sea más abordable, más fácil de manipular al momento de instrumentar. Entonces el misoprostol es una opción razonable en gestaciones menor a 12 semanas, comparable al AMEU. Bien, vamos a la otra patología que es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es un embarazo anormal. Aquí lo que ocurre es el desarrollo de un embarazo fuera de la cavidad uterina. El blastocisto se desarrolla fuera de la cavidad uterina. Es anormal, en esencia es anormal. Y más del 95% ocurre en la trompa uterina. ¿Por qué ocurre en la trompa uterina? El espermatozoide que se deposita en la vagina asciende por el cuello uterino y trata de alcanzar al óvulo liberado en la trompa uterina. Generalmente la unión del espermatozoide con el óvulo ocurre en el tercio externo de la trompa uterina. Generalmente ocurre en el tercio externo. Para esto, la trompa uterina tiene las siguientes acciones. La trompa uterina tiene un cierto grado de peristalsis. Eso favorece que el ovocito pueda viajar por la trompa y se pueda encontrar con facilidad con el espermatozoide. Si la trompa estuviera anquilosada, fusionada, con sinequias y no se moviera, el ovocito queda ahí, en una porción de la trompa y no avanza. No se puede propulsar. Y donde se quede, ahí se puede fertilizar y se implanta. Ese es uno, peristalsis de la trompa. Dos, la superficie interna de la trompa tiene cilios, que a manera de peines o brisas de ondas, van empujando al blastocisto y al espermatozoide para que se unan. Es importante eso. El tabaquismo, por ejemplo, destruye el epitelio ciliar de las trompas uterinas.
La enfermedad pélvica inflamatoria por clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae dilatan, deforman la trompa y aplanan el epitelio ciliar, lo inutilizan. Y ya no hay esos cilios. Al no haber esos cilios, no hay forma de que ese huevito fecundado pueda viajar por la trompa, además de la peristalsis. ¿Sí? Entonces estamos viendo diversos eventos que pueden llevar, que de manera anatómica y estructural van a alterar la calidad de la trompa uterina, y obviamente el espermatozoide llega a encontrarse con el óvulo, con el ovocito, pero al no tener factores que puedan ayudar a que la trompa viaje hacia el endometrio, este huevo fertilizado se queda ahí, en la trompa, y ahí se implanta, y obviamente conforme va creciendo, la trompa uterina tiene una pared que llega hasta un punto de dilatación. Por encima de ese punto crítico, la trompa uterina se rompe y viene la hemorragia. Esa es la génesis de la hemorragia del embarazo ectópico, que en algún momento va a llevar a una hemorragia. El tejido donde se implante va a ser susceptible de que se rompa y entre en hemorragia y se produzca el shock hipovolémico. De hecho, embarazo ectópico en nuestro país llegan en la forma de hemorragias intraabdominales, shock hipovolémicos graves, anemias severas, y tienen que ser operadas de emergencia. Entonces, esto para tener perspectiva, ¿no? Las formas clínicas es el no complicado, el que todavía no se ha roto, el que se ha diagnosticado por ecografía, ¿no? Es posible que la paciente tenga algo de dolor, de cólicos, y venga a la consulta y se le haga la ecografía y se encuentre el embarazo ectópico con el embrión activo, aún dentro de la trompa. O puede ser que esté complicado, que esté roto, que esté inestable hemodinámicamente y que tenga un hemoperitoneo, que se vaya a morir. La epidemiología es el 1 al 2% de todos los embarazos, y la incidencia se va aumentada, ¿por qué? Por factores de riesgo para salpingitis, para inflamación de las trompas, porque tenemos una mayor capacidad diagnóstica. Hoy la ecografía que se ha universalizado permite diagnosticar más tempranamente esto, pero aún nos gustaría encontrarlo aún más tempranamente. Las tecnologías de reproducción asistida. Hoy las parejas que desean tener hijos y que no tienen esa capacidad al 100%, acurren a tratamientos de infertilidad que a la larga pueden generar embarazo ectópico. Así es. La tasa de embarazo ectópico se ve incrementada en las parejas que están siendo sometidas iatrogénicamente a terapia de reproducción asistida. Eso puede ocurrir. De hecho, una forma de embarazo ectópico que se ve en las terapias de reproducción asistida es el embarazo heterotópico. El embarazo heterotópico viene a ser una combinación de un embarazo ectópico, así es, que coexiste con un embarazo intraútero. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando se trata de embarazar a una paciente por infertilidad, lo que hacemos es, en el experimento, en el ensayo, lo que hacemos es tomar 3 ovocitos de la dama o de una donante, los inseminamos con espermatozoides y nosotros inseminamos los 3 a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué? ¿Por qué es más beneficioso? ¿Por qué digo? ¿Porque la paciente lo ha pedido? No. Porque se ha visto que en reproducción asistida, cuando uno hace estas inseminaciones, la tasa de aborto espontáneo es altísima. Al inseminar 3, el riesgo de que se pierdan 1, 2 o los 3 es alta, es una posibilidad. Entonces uno hace esto a sabiendas que puede ocurrir, ¿no? Sin embargo, puede hacer que la mala suerte insemina los 3 y los 3 se pegan al útero. ¡Qué bueno! La mala suerte es que uno de ellos se pega cerca de la trompa o en la trompa uterina por la inseminación y se da el embarazo heterotópico. Entonces, esto es una posibilidad latente en esta terapia de reproducción asistida, en lo que uno hace, pues, ¿no?, fertilización con varios huevos. La clínica puede haber sangrado vaginal por la desidualización, por ese estímulo del endometrio, por la progesterona y la gonotrofina coriónica que han desarrollado, sobre todo por la progesterona, es un endometrio desidualizado y por ende puede sangrar. Dolor abdominal, sobre todo en bajo vientre, y luego se hace un dolor peritoneal, la tola abdomen y la masa anexial dolorosa. Diríamos que uno de los signos característicos en este embarazo ectópico complicado es dolor, masa anexial y prueba de embarazo positiva. El 95% ocurre en la trompa uterina y el lugar más frecuente es en la ámpula. El 80% de los embarazos ectópicos ocurren en la ámpula. La trompa uterina tiene porciones: el intersticio, o mejor dicho, cuerno, el istmo, la porción abusada delgada, el ámpula, la porción distal que se ensancha, y el infundíbulo fímbrico. También hay otras zonas donde puede haber embarazo ectópico, puede ser en el ovario, puede ser en el cuello uterino o puede ser en el abdomen mismo, en el mesenterio, intestino. Sin embargo, el más frecuente, el 95%, es la trompa uterina, y de la trompa uterina el más frecuente es la porción de la ámpula.
Estos son los factores de riesgo que llevan a embarazo ectópico. Entonces es lo siguiente. Antecedente de una cirugía de la trompa uterina, 21%. Antecedente por técnica de esterilización, 9%. Un embarazo ectópico previo, 8%. Exposición al dietilestilbestrol, que ya no se hace acá en nuestro medio, no se hace en nuestro medio. Uso de DIUs, antecedente de EPI. Y tenemos la edad materna avanzada, el tabaquismo, antigua fumadora. Entonces, tenemos diversas condiciones que pueden llevar a esta patología. Definitivamente, la antecedente de una operación de la trompa uterina pueden ser quirúrgicos, puede ser la causa más relevante, el factor de riesgo más relevante. Hasta un 47%. 21% de riesgo de factor de riesgo. Aquí sí tengo que hacer la aclaración. Esta es la tabla de factor de riesgo más comentada, más popular, la más actual en todo caso. Hay otras tablas donde le dan más peso a la EPI. Yo diría que en nuestro medio EPI es la causa más frecuente, así que ahí podemos colisionar al momento de revisar preguntas o respuestas, ¿no? Pregunta-respuesta, porque puede ser que les digan, ¿no? Ahí encuentren ahí. ¿Cuál es la causa más frecuente de factor de riesgo? Pregunta del año, puede decir 2015. EPI, enfermedad inflamatoria pélvica. Pero el profesor me ha dicho que es cirugía tubárica. Acá hay un detalle por medio. Hay publicaciones que hablan que la EPI es la causa más frecuente. En nuestro medio yo diría EPI es una de las más frecuentes. Y si está bien, puedes marcar como, pero no EPI, hasta que alguien lo publique, hasta que alguien lo refrende. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Le pongo acá, miren, esta tablita para que tener en cuenta cómo es un embarazo intraútero normal. Siempre la evaluación es por ecografía transvaginal. Siempre es por ecografía transvaginal. Siempre la evaluación parte de una ecografía transvaginal. Cuando está entre las semanas 4 y 5 semanas, el saco gestacional es pequeño, situado excéntricamente. Eso es lo normal en un embarazo. A las 5 semanas se ve el signo de la doble burbuja, una burbuja dentro de la otra. A la semana 5 y media se ve la vesícula vitelina. Dentro de esa doble burbuja se puede ver como si fuera una porción de un globito. Esa es la vesícula vitelina. La vesícula vitelina es el primer esbozo del producto de la concepción. Si veo ese globito pequeñito, como un anillito de la vesícula vitelina de la semana 5 y media, entonces tengo por seguro, ya, es cuestión de días que aparezca el embrión ahí. Es el primer esbozo. No ver la vesícula vitelina y pasado 11 días que no lo vea, no ver la vesícula vitelina y pasar 2 semanas y no la vea, habla mal de un embarazo, una gestación fallida, lo que hemos comentado hace un rato. O que yo vea una vesícula vitelina y pasan 11 días y no aparece embrión, también habla de una gestación fallida. Solo para enlazar lo que hemos aprendido hace un rato con este concepto de vesícula vitelina. El primer esbozo del embrionario que aparece. A las 6 semanas aparece el polo embrionario. Generalmente ese polo embrionario es así. Es así, una cabecita, una espalda, sus bracitos así, piernitas y potito. Así lo vamos a ver. Este es el corte longitud coronilla nalga, o también llamado longitud coronilla LCR. Este aparece en el primer trimestre y el margen de error de edad gestacional es de 3 a 5 días. Es lo más exacto para poder hacer la determinación de la edad gestacional. Cualquier discusión de si cuántas semanas tiene, cuántos días de embarazo tiene, si está correcto o no, se hace en relación a esta evaluación de longitud coronilla nalga que se ve en el primer trimestre. A las 6 semanas ya podemos ver esto. Hasta las 6 semanas, hasta la semana 14. A las 6 semanas y media ya se ve la actividad cardíaca fetal, ya se ve el embrioncito, ya se ve el embrión como su corazón comienza a dar una imagen de oscilación. Ahora, mira, quiero que prestes atención a este otro concepto que es poderoso, que es el de zona discriminatoria. La zona discriminatoria correlaciona muy bien los hallazgos
de una ECO-TV con el valor de beta HCG. La gonotrofina coriónica es la hormona por excelencia de la gestación, perdón, la hormona del trofoblasto que por excelencia la podemos dosar, ¿no? En el primer trimestre es muy útil. Un valor normal de gonotrofina coriónica te habla de que el embarazo se está desarrollando bien. Bueno, la pregunta entonces, ¿cuáles son esos valores normales? Esto siempre por ecografía transvaginal, siempre por ecografía transvaginal, ténganlo presente. Un valor de gonotrofina coriónica por encima de 1500, por encima de 1500, ya debería verse un embarazo intraútero visible, ya debería verse un embarazo intraútero. Así que valor por encima de 1500, si tú no ves nada dentro del útero, preocúpate, no está yendo bien. Así que una gonotrofina más de 1500, ya le puedes pedir una ecografía transvaginal y ya debería ser al embrión o activar por ahí presente. Segundo, una gonotrofina crónica más de 5000, te dice que ya tienes que haber ya embarazo intraútero con actividad cardíaca. Ya deberías ver un embarazo intrauterino con actividad cardíaca. O sea, más de 5000 ya tienes que ver sí o sí latidos. El que no lo veas, alerta roja. Y otro detalle importantísimo de la gonotrofina colónica es que en un embarazo normal, el valor de la gonotrofina colónica se duplica cada 48 horas. En más del 66% se duplica en más de 48 horas. Cada 48 horas, más mejor, 72 horas, disculpa por los demás mejor, se duplica pasado ese plazo. Si la gonotrofina colónica no se incrementa en ese nivel, hazte cuenta, pasado 3 días y solo ha aumentado un 20%, 10%, lo más probable es que sea un embarazo anormal. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos de la zona discriminatoria, de la correlación de la gonotrofina coriónica y la ecografía transvaginal, es que se han desarrollado muchos algoritmos de cómo poder diagnosticar sobre todo los embarazos ectópicos no complicados, porque esos son los que nos dejan problemas. ¿Cómo discriminar un embarazo ectópico no complicado? Y ahí te presento justamente esto, mira. Una paciente que viene con una gonotrofina crónica positiva en orina, más dolor abdominal y sangrado vaginal, y en la evaluación clínica le encontramos que está hemodinámicamente estable, ¿sí? Buena presión, buena frecuencia cardíaca estable, le hacemos una ecografía transvaginal. Si vemos un embarazo intraútero, control prenatal, estás viendo que es un embarazo, ¿no? Intraútero. Pero si hay un embarazo intrauterino anormal, tratarlo según lo que encontramos, ¿no? Un aborto, pues, ¿no? Puede ser. Ahora, si no puede diagnosticar nada en la ecografía transvaginal y esté estable y beta positivo, le pedimos un examen cuantitativo de gonotrofina crónica. Si está por encima de la zona discriminatoria, por encima de 1500, ya debe verse embrión feto, ¿no? Entonces ahí hacemos la disquisición. Dilatación y curataje si es que hay BDC crónicos ausente. ¿Por qué? Porque no hay nada en la ecografía. Y aquí podemos hacer básicamente lo que es un fenómeno de áreas estela, buscando, ¿no? Ahora, si es por debajo de la zona discriminatoria, ¿qué debo hacer? Le pido gonotrofina crónica en 48 horas. Si se incrementa normalmente, puede hacer de que se vaya a ver en algún momento por encima de 1500, le pido la ecografía para ver si hay embarazo intraútero o embarazo ectópico. Pero si disminución es la esperada, vete a gonotrofina crónica seriada hasta que tenga 40, hasta que tenga más de 1500. Tu vida, cualidad normal, ya nos plantea problemas. O sea, no hay forma de perderse. Solo tenga en cuenta esas otras consideraciones de la gonotrofina crónica. Más de 1500 unidades debe ser visible, por encima de 5000 ya debe haber actividad cardíaca y se debe duplicar normalmente cada 48 horas. Muy bien. Habían otras formas de diagnosticar en el pasado. Había la famosa culdocentesis. Esto es una opción que aplica muy bien para los embarazos ectópicos complicados. Entonces lo que hacíamos en una paciente que sospechamos antes de la ecografía, cuando no hay ECO-TV, cuando no tenemos esa posibilidad de hacer ecografía transvaginal. Entonces es un examen que se hace por especuloscopía y lo que vamos a evidenciar es lo siguiente. Colocamos el espéculo y hacemos punción con una jeringa del fondo de saco posterior abombado. Si encontramos sangre que no coagula, ¿qué significa? Embarazo ectópico
roto complicado. ¿Y eso qué cosa es? La parotomía exploratoria de emergencia. Entonces, eso me permitía, pues, ¿no?, la culocentris y poder hacer esa discriminación e irme a ese enfoque diagnóstico y terapéutico. Obviamente la ecografía transvaginal ha permitido, pues, ser bastante, no solo sensible, ¿no?, sino permitirme opciones de tratamiento más adecuado. Por ecografía transvaginal, mira, yo puedo ver un endometrio desvisualizado, mira, pareciera que está ocupado, ¿no?, la cavidad uterina, pero no es endometrio desvisualizado. Podemos encontrar una masa anexial con patrón Doppler, un saco gestacional. Entonces la ecografía transvaginal puede darme, si ve un saco gestacional con embrión activo fuera de la cavidad uterina, ya me hizo el diagnóstico. Otras veces puede ser difícil, ¿no? De solo ver de repente un embarazo inicial, entonces tendremos que hacer uso de zona discriminatoria. Así que esta es una buena opción. La otra es el fenómeno de Arias Stella. Y esto consiste en biopsia endometrial para aquella sospecha para aquellos embarazos ectópicos no complicados. Fenómeno de Arias Stella, si es positivo, me está diciendo que hay un embarazo ectópico no complicado. La ecografía no ve nada fuera de la cavidad uterina. Tengo un endometrio desigualizado. Entonces, ¿qué me está diciendo? Probablemente el embarazo está fuera de la cavidad uterina, ¿no? Por eso no lo es. El manejo expectante es inusual. Es decir, el solo ver y mirar, dejar que pase, ver y dejar que pase, es una opción muy limitada. Lo mejor es el manejo médico en aquellos ectópicos no complicados. Y ahí tenemos el uso de metotrexate, que se emplea en pacientes hemodinámicamente estables, ectópicos no complicados. Disposición y posibilidad para continuar, una gonotrofina crónica menor a 5.000, ausencia de actividad cardíaca menor a fetal y un saco gestacional menor a 3.5 centímetros. Ese manejo médico para estas pacientes. El manejo quirúrgico plantea lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos la salpingostomía. Es decir, apertura la trompa uterina, hacer una incisión para que pueda evacuarse el contenido y respetar. El otro es la salpingectomía. Esta es una opción más radical. Es decir, extirpar la trompa uterina, sobre todo en los casos en los cuales de repente ha estallado, ¿no? Producto del crecimiento ectópico, reventó la trompa y ya no hay nada que hacer, sacamos la trompa uterina. Eso es salpingectomía. Y salpingostomía es hacer una apertura, una boquita en la trompa uterina y evacuar el contenido. Una forma de ser en lo posible más conservador. A nadie, a ninguna mujer joven, sería adecuado extirpar de la trompa uterina de buenas a primeras. Así que la salpingectomía debería ser la opción ya final, ¿no? Entonces lo más aconsejable es salpingostomía, abrir la trompa uterina, sacar el contenido y ya no se sutura eso, se le deja abiertito. Esa nueva boquita es la nueva boca de la trompa uterina.